Gracias por acompañarnos. Estoy segura que vamos a compartir una serie de ideas, imágenes, emociones. Anoche una persona que no conozco me escribía algo así como que tiene que ver una cosa con la otra, que tiene que ver la psicología con este, los abogados o algo de esto. No sé de qué va el señor, pero lo que sí le quiero decir es que en la psicología junguiana tenemos amplios conceptos de muchas ideas y de muchas situaciones, y una de ellas es justamente la víctima y el victimario, que aunque pareciera que son conceptos de otras, bueno, digamos que se amplían en otras situaciones, solamente con imaginarnos la intuición, imaginarnos la sincronicidad, ya tenemos este tema, bueno, con muchas de estas fantasías y de estas imágenes que vamos a compartir hoy. Entonces, vamos a ver qué es esto de cresmología, que para muchas personas, incluso para las personas que ejercen el derecho, es algo bueno, que no se conocía hasta hace poco, pero que lo que es el estudio de la víctima y del victimario. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pasa en esto, y pues todos sus aportes van a ser de gran importancia, así que comencemos pues. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, el trabajo lo denominamos cresmología, que ya iremos conociendo un poco de qué va eso, la víctima y la víctima y su victimario, como, bueno, un arquetipo polar, un arquetipo que tenemos todos, que forma parte de nuestro inconsciente colectivo, y vamos a ver qué podemos aprender de él esta mañana. Una cosa, David, ¿Sí? cuando me pones esta cresmología y tal, se me fue o sea, las ideas que yo voy a leer, se me fue esa posibilidad, no la consigo. ¿Cómo hago para llegarle a mi papel? A ver, Ok, ábrelo, ábrelo. ya está, ya está listo. Gracias. Ok, listo. Bueno, comience. Listo. Dame un segundo para poner otra vez la presentación y empezamos. Perfecto. Otra vez, cuando comienza la presentación se va mi papel. A ver, ¿Aló? a ver. Minimiza Zoom para poder leer, para que tú puedas solamente quedarte con tu trabajo. ¿Listo? Bueno, no sé qué va a pasar. Vamos Ok. a ver. Ajá. Dale, comience cualquier cosa. Estamos en familia. Listo. Bueno, iniciamos un poco para intentar definir qué es esto de la víctima. Víctima es todo ser viviente, sacrificado o destinado al sacrificio. También es aquel constelizado a llamar a ese chivo expiatorio. Una víctima es la persona que sufre un daño o un perjuicio provocado por una acción u omisión, ya sea por acción de otra persona, por la pasividad o por fuerza mayor. Inconscientemente, como toda figura arquetipal, conlleva sus opuestos, víctima y victimario. La víctima está llena de connotaciones sociales, asociaciones religiosas y paradojas psicológicas. En la psique aparece con la misma multiplicidad de las formas
que las heridas, las injusticias y los sacrificios. Al ser víctimas, cae sobre nosotros el peso del sentimiento de culpa y del autorrechazo, no solo por lo que hacemos, sino también por lo que somos, por nuestros malos deseos y nuestros impulsos instintivos de las fragilidades de nuestra naturaleza humana. No podemos aceptar los hechos de nuestro ser natural auténtico, nuestros deseos y nuestras necesidades instintivas, nuestros impulsos agresivos, destructivos y de poder. Cuando nos acusan, nos sentimos culpables y a la defensiva, lo cual es algo distintivo de la psicología del chivo expiatorio. Todos y cada uno de nosotros somos víctimas o chivos expiatorios. Todos somos víctimas, aunque algunos de nosotros tengamos la víctima rechazada o proyectada. Podemos no percibir una profunda resonancia psíquica en los momentos críticamente importantes en que hay sufrimiento. La imagen arquetipal de la víctima es una representación del modo en que un individuo o grupo se imagina a sí mismo sufriendo. Un acto criminal es un acontecimiento que impone la condición de víctima sobre un individuo o un grupo, generalmente a través de medios violentos. Es en nuestra cultura y en la época actual donde la víctima evoca la negatividad que va asociada a experiencias oscuras y dolorosas, sufrimiento, injusticia, impotencia y muerte. En el presente, al sufrimiento se le adjudica fracaso y debe ser evitado y rechazado a toda costa. Se vive como una amenaza a la dignidad y a la integridad de la personalidad. Para evitar el dolor, ha de satisfacerse todo deseo. Dado que no es posible, se bloquea el sentimiento y se desconsuela el alma. Un alma aquejada evoca el miedo y la inseguridad terrible que suscita toda una trama inconsciente que atiende a Ananké. Ananké es una fuerza de destino o el miedo terrible de haber sido señalado o escogido para un dolor insoportable. Ninguna otra imagen muestra la necesidad de la psique de dar significado al sufrimiento. Busca significado en el dolor. Esta fuerza es la proyección que se hace realidad por la correspondencia con contenidos psíquicos semejantes y coincidentes. Parte del horror de la victimización procede de darse cuenta de que la víctima y el victimario comparten una terrible afinidad. Algo del uno se halla en el otro. Son imágenes especulares de la sombra. Entre ambos no hay inocentes. Para la víctima, el victimario tiene el poder de provocar sufrimiento y dolor, de negar la justicia, de causar la muerte. Y entendiendo que la víctima es impotente, la emoción que la acompaña es el miedo. En esta situación, la víctima es vulnerable. Estrepone en su texto sobre el mal y los verdugos lo expresa. Tuve miedo, un miedo puro, sólido y extraño, que no provenía de ninguna amenaza concreta. Entonces me abracé a él. Sentí el frío avasallante
que provenía de su cuerpo. Dije, tengo miedo. Y comprendí en ese instante la naturaleza maligna de su alma. Esa imagen, que también resume la experiencia de haber percibido el mal, la inequívoca mirada de la muerte, la crueldad del verdugo, el desamparo de la víctima y su extrema soledad, nos hizo imperiosa la necesidad de comprender, y aún mucho tiempo después nos impulsó de un modo misterioso hacia zonas de pensamiento que nunca antes habíamos tenido en cuenta con seriedad. La víctima de heridas tan severas se restablece de manera muy precaria y suerte de crónica convalecencia requiere con urgencia de una explicación que reordene el mundo, que justifique el sentido propio y ajeno del humano. Según la psicología de Carlos Gustavo Jung, así como los distintos sistemas de psicología transpersonales y antropológicos, la tendencia a echar toda la culpa sobre los demás y el vivirlas en lo individual, repitiendo compulsamente su contenido, ha existido en culturas desde tiempos inmemorables. Aunque los sacrificios hoy parezcan solamente figurativos, en su intuición, los individuos o grupos de individuos transfieren a otros sus transgresiones a través de sus propias proyecciones. Este es generalmente un acto que realizamos de forma inconsciente, permitiendo que un individuo vea su propia sombra, el lado oscuro de su personalidad, en las personalidades de los otros. O, en forma mucho más eficiente aún, cuando la sombra es transferida por un grupo entero de individuos o toda una nación. Así es que nace lo que se denomina en psicología junguiana la sombra colectiva. Según Jung, hay dos tipos de proyección de la sombra. La primera es la sombra personal, esa que contiene características específicas del individuo, que es la que la hace distinta a la sombra colectiva. Es una entidad escindida que fue consciente alguna vez por un breve periodo de tiempo, pero que por una u otra razón no fue considerada por el ego, merecedora de aceptación consciente y de expresión. En el inconsciente personal, el desarrollo de la sombra corre paralelo al desarrollo del ego. Se compone de defectos y actitudes instintivas y talentos que aún no han sido concientizados por el individuo. Por otra parte, también podemos ver el fenómeno de la proyección a través de la sombra colectiva. Esta emana del inconsciente colectivo y es una manifestación del aspecto oscuro del self o del sí mismo. Es capaz de ser proyectada sobre grupos minoritarios. De esta forma, es que los pueblos se hacen enemigos y justifican sus odios y sus temores. La sombra, entonces, es la experiencia arquetipal del otro, quien por raro y desconocido es siempre intruso y sospechoso. Es la necesidad arquetipal de tener el chivo expiatorio, de alguien a quien culpar, a quien atacar, para así reivindicarnos y justificarnos. La sombra es la experiencia arquetipal del enemigo, la culpa que siempre se atribuye al otro, ya que nosotros estamos bajo la ilusión de un autoconocernos y por lo tanto de confrontar adecuadamente nuestros problemas. Es decir, que en la medida en que yo tengo que ser correcto, bueno,
Él, ella, ellos, los otros, son los que se convierten en los portadores de lo malo, lo que no logro reconocer en mí. Vivimos los aspectos más tenebrosos de la naturaleza humana. El mundo se ha convertido en el escenario de la sombra colectiva. La maldad humana se expresa a través del poder, dinero, política, corrupción, globalización, puritanismo, contaminación, guerras, drogas, fanatismo, persecución racial y persecución religiosa. Nuestras bestias están en cautiverio, pero ello mismo azuza el fuego que las aviva. La sombra colectiva se puede convertir en un fenómeno de masas y hacer que naciones enteras se vean poseídas por esta fuerza arquetipal del mal. Ello puede explicarse por un proceso inconsciente que se denomina participación mística. Un transcurso mediante el cual los individuos y los grupos se identifican emocionalmente con un objetivo, con una persona o con una idea, y dejan de lado cualquier tipo de discriminación. Este fenómeno colectivo es el que sustenta la identificación con una ideología o con un líder, que da cauce a la expresión de los miedos y a los sentimientos de inferioridad de los individuos que conforman una colectividad. A menudo esta situación asume la intolerancia racial, el sistema de castas, el fenómeno del chivo expiatorio, la caza de brujas o el odio genocida. De este modo, cuando la sombra reprimida por toda una sociedad se proyecta sobre una minoría y se activa considerablemente el potencial, ahí es donde el mal va a ser presa de esta colectividad. Yo creo que es importante que con todo esto que venimos hilando en relación a lo individual y a lo colectivo, veamos siempre la dualidad víctima-victimario y cómo, digamos, una está proyectando en la otra y viceversa todos estos contenidos que son de sombra, por supuesto. Entonces, en vez de hacerlo unilateral y ver a nosotros las víctimas pobres de esta situación, o nosotros los que inducimos el mal y tal y qué sé yo, ver entonces, ¿no? ¿Qué me dice yo víctima de por qué esto me puede estar pasando? ¿Okay? Y creo que este ejercicio va a ser bien importante en una dupla que es de interacción y no de exclusión. La existencia o la necesidad de la sombra es una realidad arquetipal general, puesto que el proceso de formación del yo que se genera entre lo colectivo y lo individual es un patrón humano general. La sombra se proyecta individualmente en la persona a quien le atribuimos todo el mal y colectivamente en forma del enemigo como la personificación del mal. Sus representaciones mitológicas son el diablo, el archienemigo, el tentador, la arpía o la bruja. El reconocimiento de la sombra puede provocar marcados efectos en la personalidad consciente. La sola idea de que lo malo de la otra persona puede estar señalándolo a uno, produce alteraciones de diferentes grados, dependiendo de la fuerza que tengan las convicciones éticas y morales de la persona.
se necesita fuerza para no acobardarse de ser aplastado por la visión de la sombra. Y se necesita coraje para aceptar responsablemente nuestra inferioridad. Cosa que nos cuesta muchísimo, por supuesto. Y que además no nos olvidemos que la sombra es inconsciente. Cuando esta conmoción se torna inaguantable, el inconsciente usualmente activa su función compensatoria y sale en nuestra ayuda. Nosotros percibimos el mal como un conflicto entre lo que esperamos de la vida y lo que ésta realmente es. Nuestra entusiasta visión del mundo nos ciega a la visión de realidades que no podemos ver, pero esta ignorancia tiene importantes consecuencias, pues de este modo permanecemos inconscientes de la realidad del mal y esta ingenuidad puede explicar gran parte de las actuaciones de los seres humanos en nombre de una causa noble, ya que la sombra, al no hacerla consciente, se hace autónoma y destino. Ojo con la ingenuidad, ojo. Atrapados en el complejo del chivo expiatorio y en la actitud defensiva, a ninguno nos resulta fácil oír la voz de la conciencia auténtica que surge no del código moral tradicional, sino de los fundamentos inconscientes de la personalidad o la individualidad que posee esa autoridad apremiante. En este mundo de alienación e inseguridad, el individuo medio juega juegos sociales o juega a la individualidad, pero carece de una identidad individual o social auténtica. El individuo es un vagabundo perdido en el desierto, es verdaderamente el chivo expiatorio. El escapismo se ha convertido en actitud predominante ante la existencia. ¿Por qué nos escapamos? ¿De qué nos escapamos? De nosotros mismos. No podemos con nuestra realidad, dice el poeta T.S. Eliot. En la fenomenología del chivo expiatorio, a nivel individual, observamos dolor de ser el espécimen elegido, el paria. Se siente culpable, pide castigo, autoinfligiéndose constantemente. El colectivo lo rechaza y lo convierte en fármacon. Este término incluye tanto cura, remedio, como veneno tóxico. Es decir, remedio y veneno en el mismo ser. El chivo está envenenado de proyecciones de sombra. Es un contenedor y tiene que ir al exilio como cura o purificación individual y colectiva. Tiene poderes de catarsis, de transformación. Se envuelve en un espectro de maniobras pasivo-agresivas y la terapia lo lleva a la aceptación y su función es de receptor y contenedor. Existe una extraña psicología en esta aceptación de ser víctima, de ser movido por el destino que se precipita inconscientemente hacia la búsqueda siempre de nuestro victimario. Es un destino que se mueve con una extraordinaria fuerza y habilidad al encuentro de su realización.
Si la meta de un destino es convertirse en víctima, toda la energía psíquica la vamos a dirigir a cumplir ese fin. Si el propósito final es ser una víctima, podemos imaginar que eso es lo que realmente realiza ese destino. Tal sentido del destino hace que una vida se convierta en el vehículo de esa fuerza. La sombra arrojada por esa locura de pureza racial fue lo que consteló a su vez la locura alemana. La pureza racial haciendo posible el nacimiento de otra pureza racial. Lo que la historia reveló en Alemania fue el asesinato de esos judíos puros víctimas, perpetrados por esos alemanes puros victimarios. Los arios puros contra el pueblo elegido por Dios. Dos concepciones de vida dominadas por la psicología virginal, cuya consecuencia fue la demencia y la locura. El impacto de la psicología virginal tuvo por efecto una destrucción masiva, un genocidio. Con el tiempo, estas víctimas también se convirtieron en victimarios de aquellos que antes lo fueron. Una vez más se demuestra que la psicopatía es un componente de nuestra naturaleza humana. Todos tenemos una parte de psicopatía en grados variables. Esta está presente en cada individuo y se puede manifestar colectivamente. Nuevamente, el mecanismo de defensa que observamos es la proyección y es un mecanismo inconsciente. Las víctimas se crean a través de la proyección. Proyectan su propio miedo ante la impotencia, el desamparo, la debilidad y la vulnerabilidad sobre todo aquel que puede ser victimizado. Las víctimas no parecen tener la eficacia deseada, porque para bien o para mal, las maldades y las culpas permanecen siempre en la sombra del perpetuador. Entonces hay más víctimas que victimarios, y las víctimas parecen ser el héroe de nuestros tiempos. En un libro que se llama Sobre adivinación y sincronicidad, María Luisa Confrans, heredera, alumna, que formó parte de la primera generación de Carlos Gustavo Jung, María Luisa Confrans nos habla de la sincronicidad como una variante del pensamiento primitivo, donde no hay diferencia entre los hechos psicológicos y los físicos. Esto es bien importante. No hay una diferencia entre los hechos psicológicos y los físicos. Los hechos internos y externos suceden a un mismo tiempo. En el pensamiento sincronístico se produce el momento clave, un cierto momento en el tiempo que es el hecho unificador, el punto focal para la observación de esta serie de hechos. Una probabilidad psicológica se conecta con una necesidad inconsciente. Ejemplo, una necesidad heroica. Necesito a un héroe en mi psique, en mi momento, y se proyecta con la carga dinámica de una constelación arquetipal. Y se da entonces, por ejemplo, una víctima de violación sexual en busca de su victimario. El inconsciente es un campo donde los puntos excitados son los arquetipos y donde podemos definir
relaciones de vecindad en todos los puntos de un campo. Existe una tendencia a que las cosas sucedan juntas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de victimizar o de ser el victimario, como decía antes, unilateralmente. Esto es una dupla, una interacción de necesidades inconscientes que se proyectan y entonces se dan estos hechos. Existen entonces dinámicas victimógenas, generadores de víctimas, para entender en su... ¿Perdón? Aquí sí sería bueno que puedas amplificar los ejemplos de los mitos que habíamos conversado. El mito del centauro que rapta a la doncella y el de Artemisa con los perros. ¿Cómo no? Primero el del centauro. La segunda esposa del héroe Hércules, salen a dar un paseo, ella se adelanta un poco, él está viendo otras cosas, y en ese adelanto de esta chica, que se llama Deyanira, ella se consigue con un centauro, el centauro Neso. Centauro ya nos está implicando un híbrido humano-animal, y con una instintividad, ¿verdad?, que al ver a esta hermosísima mujer, inmediatamente pues tiene un impulso. Ella grita de arrimarse a ella, encimarse a ella. Ella grita, y entonces a lo lejos Hércules manda una flecha. Las flechas de Hércules estaban envenenadas, mortales, y hiere mortalmente al centauro Neso. El centauro le dice entonces a la mujer que tome de su herida con un pañuelo, tome la sangre, que en algún momento que Hércules la deje, ella va a poder tener la posibilidad con este pañuelo lleno de sangre, de atraerlo nuevamente. Entonces, fíjate que aquí también está toda esta parte mágica, toda esta parte, digamos, que está dentro de este otro mundo oscuro, el mundo de la bruja, aspectos que también tenemos todas las mujeres y hombres desde el arquetipo ánima. Bueno, resulta que en otro momento de la historia, Hércules se enamora de otra mujer. Cuando esta señora Deyanira lo sabe, entonces mete una capa junto con el pañuelo lleno de sangre para que se impregne, y se lo manda a Hércules. Hércules, cuando se pone esta capa, se prende de fuego. O sea que este movimiento de víctima-victimario, pues lo estamos viendo acá en estos tres personajes, que se convierten en víctimas, el que antes fue victimario, y pues en victimaria, como es el caso de Deyanira, el que fue pues víctima y presa de toda la situación. En esto era lo que quería ampliar antes o incidir antes, en que no nos olvidáramos que uno y otro se van intercambiando estos roles. El mismo caso lo vemos en Artemisa. Artemisa se está bañando con unas ninfas desnudas en un río, y viene entonces un pastor que al ver esta imagen se queda deslumbrado y se da cuenta de que, bueno, por supuesto, es la diosa Artemisa, y en vez de retirarse e irse, como cualquier cazador lo haría, él se queda entonces como
escondido para seguir viendo esta maravillosa imagen de Artemisa y las ninfas. Cuando se da cuenta Artemisa que está siendo mirada, es como sentirse que está siendo violada, porque ese es el espacio de ella. Y igual que un misil que pasara por nuestro espacio aéreo, ¿verdad? Inmediatamente es captado y derrumbado. Esto hace pues Artemisa y le pone, le zumba pues unas gotas de agua del río pues donde está y lo convierte en ciervo y los perros que acompañaban al cazador fueron asusados por la diosa para que entonces ataquen a este ciervo. Sin entrar en más detalles, lo que quiero ejemplificar es esto pues de la víctima, el victimario, cómo se intercambian los roles, cuál es la víctima y cuál es el victimario en cada una de estas acciones. Perfecto. Ahora sí, Sí, ¿habrán entonces dinámicas victimógenas? ¿Existirá la posibilidad de que se constelicen dinámicas victimógenas? para entender en su conjunto al ofensor y al ofendido, en el campo criminológico se debe hacer un estudio de profundidad del estado psíquico de ambas partes, ya que un hecho delictivo no empieza ni termina con el delito, sino que es anterior a él y continuará después de él. Para reflexionar sobre la relación victimario-víctima, nos posicionaremos en la visión cresmológica del asunto. Y aquí también quería traer otro mito que nos va a conectar con el mito de nuestra transformación psíquica, ¿sí? En donde también ocurre un hecho muy frecuente en nosotros, que es el rapto de Core, la niña, la hija, en un momento preciso, totalmente cresmológico, pues, ¿no? En este sentido, donde la madre que tenía una relación muy, pero muy cercana y muy intensa con la niña, una simbiosis, ¿verdad? En el momento en que ella deja por un instante de controlar a la niña es raptada, ¿verdad? Por Hades, el dios de la oscuridad, el dios de Hades, el inframundo. Y en ese rapto, en ese instante, Hades se la lleva al inframundo, donde ¿qué va a ocurrir? Una transformación de la Core para convertirse en Perséfone, que luego será pues la diosa reina esposa de Hades. Pero ¿cómo se llama? Rapto es el que también vamos a tener como una imagen de transformación, una posibilidad que tenemos de poder convertirnos en otro elemento pues maduro que ha pasado por toda una situación de transformación. Ok. A mí me parece interesante cómo los avances de la ciencia han dado la posibilidad de que se vayan demostrando poco a poco las teorías, las ideas y las reflexiones de Carlos Gustavo Jung. Uno de los avances que se ha logrado quizás en el campo de la criminología, en el campo del derecho, es el poder realmente entender lo que ocurre a nivel inconsciente y lo que hace que nosotros seamos víctimas de hurtos, robos o secuestros. Porque en nuestra vida y en nuestro camino de individuación, primero que no necesariamente todos vamos a ser robados o víctimas de victimarios distintos, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor van a atravesar esta vida y nunca van a ser víctimas de un hurto.
Hay personas que cuando las van a robar, de repente responden de una manera distinta a otras. Hay personas que jamás en su vida van a saber lo que es ser víctima de un secuestro. Y todo esto se debe al avance de la física cuántica. La física cuántica, como ciencia dura, ha dado aportes importantísimos a la psicología analítica junguiana, en donde, a través de sus modelos y teorizaciones, pone a prueba lo que ya hace un par de años Carlos Gustavo Jung había hecho con su teorización. Y uno de esos desarrollos que surgen de la física cuántica es esta palabra que es cresmología, que es un acto no consciente de vida. Entonces, cresmología, al ser un acto no consciente de vida, es esa capacidad que tenemos todos de poder intuir que algo malo nos puede ocurrir. En la víctima, desde el enfoque de la cresmología, se generan estados desconcertantes, pues el actor victimógeno desconoce el origen intuitivo de sucesos terribles y funestos que son inaccesibles al campo de la lógica. La actitud cresmológica, según la victimología, es una forma en que la persona víctima puede tener fantasías aniquilatorias, llegando a intuir lo peor. Estudia los pensamientos que tiene la víctima previa a ser víctima de un suceso. Cresmos viene del griego adivinación por el oráculo. Ese oráculo de Delfos, ese oráculo de Apolo que dice, conócete a ti mismo, y al conocerte a ti mismo amplificarás tu conciencia y realmente, bueno, verás de qué estás hecho a nivel de tus emociones, de tus pensamientos y de tus instintos, ¿no? En el episodio cresmológico existe una influencia cerebral, y aquí entonces ya no solamente estamos viendo los avances de la física cuántica, sino los avances que también han traído a las neurociencias. Y esa influencia cerebral del actor victimógeno activa una organización neuronal que convergen con las dimensiones espacio y tiempo de esas que ya nos había hablado Marie-Lou Bonfrance y de esa que nos había hablado ya Carlos Gustavo Jung, de eso que en la psicología junguiana se denomina sincronicidad. Y esas dimensiones que convergen en espacio y tiempo, a nivel neurológico, es lo que va a generar el campo cuántico. Este campo cuántico es un campo inconsciente que es el que va a facilitar nuestra capacidad para poder intuir. En este estado, el presente se incrementa y el sujeto es más susceptible de captar su evento cresmológico. Así es que nos vinculamos e identificamos consciente e inconscientemente por campos neuronales y cuánticos con sujetos similares a nuestra estructura psíquica de vida. Yo sé que eso podrá sonar antipático lo que estamos hablando y las ideas que estamos trayendo esta mañana, pero al activarse el campo cuántico inconsciente, la cresmología lo que está diciendo es que la víctima escoge a su victimario, que el victimario consteliza lo sombrío que la víctima necesita en el momento cresmológico, y que tal cual como nos enamoramos e inconscientemente escogemos personas que tienen estructuras psíquicas similares a las nuestras, ya sea que vayamos a aprender en esa relación de amor aspectos sombríos de nosotros, tal cual como ocurre en ese tipo de relación y de vinculación, ocurre también en la vinculación y en la relación víctima-victimario. Nosotros escogemos a nuestros victimarios por la estructura psíquica y de vida que tiene ese victimario con nosotros. Y eso es difícil de masticar y de digerir. Entonces, esta actitud psíquica significaría a todo aquello que nos hace vulnerables, silenciosos, secretos, complicidades, complacencias
Y toda esta conexión que se da en este lenguaje es lo que va a activar esta dupla. Los avances en las neurociencias nos permiten entender que el cerebro humano tiene una de las principales funciones, que es la supervivencia de la especie. Las operaciones mentales que ocurren en él facultan al sujeto para transformar la naturaleza y en ocasiones recurrir a la violencia y a la agresión con la finalidad de apropiarse de lo ajeno. Los sueños, por ejemplo, son operaciones mentales que siempre han llamado la atención al campo de la psicología analítica, pero también al campo de la crismología. Al iniciar el día, el ser humano adquiere sentido de su realidad. Por la tarde puede reconstruir sus aprendizajes y las apreciaciones de su día, siendo en la noche el tiempo en el cual el sujeto se conecta con ese universo infinito, ese universo inconsciente. Es en la oscuridad donde viajamos a ese territorio amorfo, caótico y simbólico, a ese territorio que hemos denominado inconsciente. Jung argumentó que en el inconsciente colectivo se aglomeran estructuras mentales arcaicas denominadas arquetipos. Estos se manifiestan como símbolos, no tienen origen conocido y se producen en cualquier parte del mundo. Consideramos importante mencionar que entre la dupla víctima-victimario, la relación inconsciente ocurre como un fenómeno de sincronicidad, en el cual el transgresor capta los estados de preocupación y malestar que aquejan a su víctima. No solo lee la actitud corporal, también ocurre una conexión de inconsciente a inconsciente. En la victimización, con tintes cresmológicos, podría argumentarse que la potencial víctima presiente el hecho dramático por un aviso intuitivo. Al actor transgresor advierte dicho aviso, lo codifica como positivo y facilita su claridad ilícita en el acto victimizante, triunfando así en la conducta delictiva. Voy a repetir este párrafo. En la victimización con tintes cresmológicos podría argumentarse que la potencial víctima presiente el hecho dramático por un aviso intuitivo. No te metas por esa calle, no camines a tal hora, ¿por qué hiciste eso? O sea, siempre hay como unos indicios que nuestra corporalidad o ese aspecto intuitivo nos dice, y bueno, ahí es cuando somos presas del elemento victimario, ¿no? Exacto. Es que yo sabía, pero de todas maneras lo hice. Es que yo sentí algo en el estómago esta mañana que me decía, pero ya es tarde. El actor transgresor advierte dicho aviso, lo codifica como positivo y facilita su claridad ilícita en el acto victimizante, triunfando así en la conducta delictiva. La condición de víctima tiende a volvernos visibles. Uno ha sido, comillas, escogido por nuestras moiras. Las moiras son de todos, cada quien las tiene. Y las moiras son las divinidades con las cuales tejemos nuestro destino. Nosotras con ellas, el destino de cada quien. La víctima revela su valor o su cobardía, su limitado control sobre las circunstancias, la profundidad de su miedo y su vergüenza, su capacidad de compadecerse de sí misma o de culparse, o podemos tratar a los victimarios con compasión, como es el caso del síndrome de Estocolmo. Dicho cuadro se define como la reacción psíquica en la cual la víctima de un secuestro o persona retenida contra su propia voluntad
desarrolla una relación de complicidad, se da una erótica con quien la ha secuestrado. Se constelizan las víctimas inocentes que sienten que han sido escogidas para expiar los pecados precisamente porque son inocentes y no merecen ese destino. Son sacrificadas y sacrifican a través de la proyección a aquellos vulnerables a dicha proyección, sintiéndose culpables por la situación de estas víctimas. Esta dinámica puede ser de una crueldad extrema y a veces muy sutil. David. De aquí. En la victimización se argumenta que la potencial víctima presiente el hecho dramático por un aviso intuitivo. El agresor capta dicho aviso y en esa complicidad inconsciente es cuando aparece la conducta delictiva. Todos somos víctimas y victimarios. La polaridad del arquetipo nos complejiza en ocasiones con su cara luminosa y en otras ocasiones con su lado sombrío. La psicología analítica, para ir finalizando y después entonces ya darle paso a que podamos conversar, debe incluir la crueldad como subproducto de la cultura y de la civilización. Debe considerar a este aspecto humano como un elemento esencial de la sombra. Se considera la crueldad lo suficientemente accesible para mantenerse dentro de nuestra conciencia cotidiana. La crueldad es cultura y yace la posibilidad de hacerse psíquica. Esa parte de la naturaleza humana en términos de maldad se ha planteado principalmente dentro de la tradición religiosa de las polaridades del bien y del mal, o como una parte de nuestra naturaleza con la que no podemos lidiar y por ende tenemos que proyectar en nosotros y rechazar. También manifiestan conductas culpógenas. La culpa como un componente siempre presente en uno mismo se manifiesta con especial aspereza cuando nos sentimos inaceptables a nosotros mismos, enredados en los conflictos del deber que nos dividen y fuerzan a participar en transacciones de omisión o expresión. Una vez que hayamos trabajado mucho de nuestros miedos y de nuestras vulnerabilidades, de la víctima tenemos que lidiar con la compulsión que también trae la misma y con su repetición, por lo cual la tolerancia como entendimiento y convivencia es básica. El reto psicológico que tenemos todos es tratar de tolerar en mí lo que de por sí es intolerable, la víctima que hay en mí, la limitación y la vulnerabilidad, y evitar a toda costa que mi victimario sacie su sed de venganza despiadadamente. Muchas gracias. Estas eran las ideas que les traíamos esta mañana. Ahora vamos a dar paso a la posibilidad de conversar y amplificar lo que hemos conversado. David, antes de esto, ¿podrías pasar algunas, o las fuiste pasando y yo no me enteré de no, sí, las pasé todas. Las pasé todas. Ok. David, ¿las preguntas son por chat o lo podemos hacer así como? No, como somos poquitos, bueno, creo que me pueden poner en el chat que quieren participar. Recuerden que también Zoom nos da la posibilidad de levantar la mano para que no se vuelva todo un zaperoco, y ahí yo les puedo ir dando el paso. Si tú quieres, Susana, empezar con unas reflexiones, te doy la palabra. Ok. Primero, gracias. Por primera vez te estoy escuchando, así que muy rico. Mi pregunta es, quisiera que me aclararas o me aclararan la diferencia entre sincronicidad y cresmología.
porque entiendo que una tiene que ver con el universo y el encuentro de los campos unificados, y la otra es como desde adentro, internamente. Entonces tal vez sí que lo que Jung nos quiso decir, que lo que ocurre dentro ocurre afuera, y ahora se está demostrando por Bohm, por estos científicos que nos están hablando de la teoría de los campos unificados. La otra, cuando tú dices que nos queda trabajar, porque así se nace la sombra que nos acosa con que nuestra naturaleza ya proyecta a la víctima, o sea, nosotros somos seres crueles por naturaleza. Eso es lo que tenemos que comprender y aceptar, porque cambiar o transformar esa naturaleza que somos va a aparecer a cada momento. O sea, tal vez lo que tenemos que entender, tal vez solo podemos llegar a comprender que esa es nuestra naturaleza, más allá de otras cosas. Preguntando. Bueno, voy a iniciar primero yo y luego le doy la palabra a la tía para que pueda también amplificar un poco. Cresmología tiene mucho de sincronicidad, o sea, así se relacionan, pero es una palabra que surge en el campo de lo criminológico, en el campo de la psicología jurídica. Y tal cual como tú lo dices, el tema es que la víctima en su capacidad de intuir puede concientizar estos elementos que a nivel psicofisiológico o corporal ella puede sentir antes de ser presa de un acto victimizante. El tema es que no lo tenemos consciente y el tema es que parece que eso no lo escuchamos. Y por eso es que somos presas de ser víctimas de un robo, de un atraco, de un hurto, de una estafa. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la capacidad de intuir. Y con la capacidad de intuir, expresa en el campo cresmológico que algo malo nos puede pasar. Todos aquí en la sala y todos en el universo tenemos esa capacidad, algunos más desarrolladas y otros menos desarrolladas. Yo creo que lo que hay que tener es un poco de cuidado con el desarrollo de la misma, porque hay personas que lo desarrollan mucho y llegan a la paranoia, por ejemplo. Entonces sienten que todo es malo y no entienden que esa realidad interna que les persigue es lo que ellos están colocando en el afuera, y al fin y al cabo ahí entramos en el cuadro de la patología. Pero tampoco, tal cual como decía la tía, podemos estar como la Caperucita, muy ingenuos, sin entender que en nuestra condición humana existe la maldad, y que tal cual como en nuestra condición humana existe la maldad, en la relación y en los vínculos y en el afuera también existe. Y uno tiene que tener, tal cual como tú lo estás diciendo, por lo menos cierta presencia, o tiene que estar como muy pendiente de que eso pertenece a nuestra naturaleza humana y a nuestra constitución psíquica. Y ya luego tú ves de qué manera lo puedes transformar. Hay gente que escoge el camino de la victimización y son víctimas para siempre, y ahí se quedan y ahí no pasa nada en la psique. No hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay transformación, soul making, no hay movimiento. Y hay personas que lo hacen desde el ser victimario como, no sé, o sea, como un acto de rebeldía, como un acto simplemente en donde tampoco están concientizados de lo que están pasando, o como un acto de psicopatía, ya entrando en las palabras del cuadro de la psicopatología, ¿no? Pero yo creo que es importante que se entienda el concepto y que tengamos la posibilidad de digerirlo y de masticarlo, porque, bueno, es un concepto que es novedoso y es un concepto que está trayendo la física cuántica y que está trayendo la criminología, y es un concepto en donde también nos saca la posibilidad a nosotros de ser víctimas. Ay, mira, pobrecito, lo secuestraron, ay, mira, pobrecito, tal cosa. Yo creo que también parte del concepto lo que intenta es asumir conscientemente que tú también tienes cierta responsabilidad y cuota en lo que te pasa. Y ahí está tu proceso de individuación, y ahí está tu capacidad de elección y tu capacidad consciente de la vida. Entonces, me parece maravilloso el concepto por eso también, porque también te saca un poco de ese significante de víctima. No sé si te ayudé, ya la tía Sí. amplificará un poco más. Gracias. Creo que los abogados y los científicos aceptaron el inconsciente que Jung hace muchos años nos iba transmitiendo. Creo que lo están diciendo con otro nombre. Exactamente. O sea, creo que están tratando de darle un concepto que lo pueda aceptar la ley, o sea, los aporos, pero creo que hace rato esto venía dentro de nosotros. Exactamente, exactamente. Me da esa impresión. Exactamente. No, muy bien, muy bien. Y aunque el sobrino, ya que él me dice la tía, el sobrino fue amplio en responder tu pregunta,
cuando tú decías, yo creo que debemos de entender la naturaleza humana, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir, en tanto aceptemos que la naturaleza humana tiene toda esta sombra y que somos tan crueles como los crueles que decimos que son otros, o que somos tan victimarios, malos y todo esto, cosa que nos es difícil, pero que forma parte de nuestra naturaleza, en darnos cuenta de que no somos inocentes, ¿verdad? Eso es lo que va a ayudarte en tu proceso de ir aceptando esa sombra y ir comprendiendo los sucesos que nos van ocurriendo y le ocurren a otros, ¿sí? Por supuesto, por todos los años en que yo he estado diciendo cosas como esta, es que me gané pues el apelativo de cruela, ¿no? Pero era un poco como despertemos a estos conceptos que no son míos, pero que entiendo que son muy difíciles de trabajar nuestra sombra. Exactamente. Bueno, levantó la mano Anicia Casanova. Ya te voy a reactivar el micrófono para que puedas conversar. Anicia, ya puedes conversar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para Buenas todos. tardes. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Magali? Quería preguntar dos cosas. En tu explicación, o en la explicación de ustedes dos, estaba pensando que, bueno, que se supone que nosotros tenemos el panteón olímpico adentro, ¿no? Como posibilidades arquetipales. Sin embargo, cada quien va a desarrollar sus propias naturalezas y no va a ser el panteón completo, sino algunos arquetipos en relación, van a ser unos arquetipos, pues, un número reducido de arquetipos. Pregunto, ¿podemos nacer con esta posibilidad de desarrollar lo victimario en nosotros? O sea, es decir, como una posibilidad que está innata, pero que yo tenga mayor predisposición, por ejemplo. Estaba pensando en el abandono, si es arquetipal o si se adquirió a lo largo de la vida. Si se adquirió a lo largo de la vida, pues se puede trabajar. Si es arquetipal, pues hay que aprender a vivir con ello. Quería preguntar si hablando de víctima y victimario pudiese suceder. Y en caso de que, por ejemplo, una relación de pareja o alguien que tenga una característica de víctima en parte del trabajo, sea lo que al final dijeron, bueno, aprender a tolerar la víctima que hay en mí, las limitaciones y la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, si yo proyecto mi crueldad en el victimario, pues entonces también tengo que trabajar mi propia crueldad. Pregunto, si aprenderlo a mirar, aprenderlo a vivir con ello y poderle permitir que salga de vez en cuando a pasear en la conciencia es parte del trabajo. Pues tengo ahí dos preguntas que ustedes me contarán. Si quieres, empieza tú y luego sigo yo, tío. Para alternar así. Sí. Buenas preguntas, son bastante buenas. Bueno, fíjate, el ir aceptando las situaciones en un momento dado de víctimas. Yo puedo nacer con una dificultad física y no desarrollarme como víctima, pero también puedo, entonces ahí lo arquetipal versus lo ambiental va a tener una gran importancia. Yo puedo nacer con una situación física difícil y lo familiar, lo ambiental, no hacerme una víctima. O sea que va a tener mucho que ver no solamente de mí, sino también de lo que, en este caso particular del que estoy hablando, lo ambiental lo hace. Si mi familia se va a beneficiar porque va a buscar dinero para una operación o para cuestiones y me victimiza, ¿verdad? Entonces es difícil el trabajo, pero no imposible.
O sea, yo tengo que ir comprendiendo lo que me está pasando a mí y lo que ha pasado en mi ambiente, haciéndome, en este caso particular que hablaba, de victimizarme. Entonces hay que tener también cuidado con estas cosas, ¿no? Cuando nace Hefesto está bien. En situaciones que ocurren en el Olimpo, lo botan del Olimpo y él entonces se hiere y va a tener pues una malformación física y psíquica, ¿sí? Y entonces lo interesante es cómo toda esta malformación, donde podíamos verlo como víctima de los padres, resulta que se convierte él en el curador herido, en un curador herido. Y de eso se trata, que haya entonces la posibilidad de hacer conciencia de eso que pudiera luego ser victimizante o no. Voy a dejar al sobrino para que amplíe y quizás salgan otras cosas. Yo creo que antes había como una idea errónea de esto cíclico en donde si tú venías de un hogar violento o donde tú habías visto la posibilidad de violencia física en tu casa, tú podías repetir eso como una conducta porque la habías aprendido, porque era la única manera que tú tenías de poder replicar la forma de vincularte con lo humano, ¿no? Pero eso ya o sea, ya se sabe que eso es mentira, que eso es falso, que aunque sean unos factores que puedan delimitar la posibilidad de que se active en ti eso, yo sí creo que nosotros nacemos con eso dentro de nosotros, o sea, y que eso forma parte del inconsciente colectivo y de todas las posibilidades, imágenes y expresiones que están dentro de nuestro psiquismo. Que habrán algunos factores que la puedan activar o no, sí, pero ¿dónde está tu capacidad de elección? O sea, recordemos que esa era la diferenciación principal entre lo freudiano y lo junguiano, ¿no? O sea, si tú eres parte de tu historia y tu psicobiografía y eso te complejizó y te distorsionó la realidad y te generaron los complejos, bueno, tú puedes trabajar en función de eso, concientizarlo y transformarlo para limpiar, tratar o para poder obviamente tener claro tus complejos. Pero ahorita todos los avances de la psicología, no solo la junguiana, se han dado cuenta de que no solo las personas pueden optar por esa vía, como le comentaba a Susana. Hay gente que a través de estos elementos tan fuertes y tan duros, en otras corrientes psicológicas se les activa la posibilidad de hacer magia, de ante la adversidad, ese concepto de la psicología positiva, de la resiliencia, o sea, el niño que es bulliado en la escuela no tiene que convertirse en un bulliador más adelante, o en un hombre que le pega a la mujer en el matrimonio, ¿no? Entonces, también yo creo que es importante ver cuál es el peso que el eso y que con su historia y sus complejos, bueno, cómo puede construir su camino, su destino y su individuación para lo que se ha trazado en este mundo. Entonces, aunque nazcamos con eso, sí, yo sí creo que hay cosas que pueden activarlo o no, pero tú también tienes una capacidad consciente y de elección de transformar eso que está en la vida. Eso es lo que pudiese como ampliar. Porque si no nos quedamos simplemente con la psicobiografía y hay pobrecito yo, y entonces yo voy a ser neurótico y mi neurosis de abandono me dice que yo voy a abandonar y entonces yo me voy a buscar parejas que me van a abandonar y antes de que me abandonen las voy a abandonar yo primero y voy a estar en esa dinámica que si no la concientizo, como decía Jung, la vuelvo vida, la vuelvo destino y la vuelvo, bueno, un desastre para mí, ¿no? No sé si te ayudamos con la respuesta, Anicia. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti. La verdad, buenas preguntas. Bueno, levantó la mano Daniel. Le voy a abrir el micrófono a Daniel. Gracias, David. Hola, David. Hola, Magali. Hola, ¿qué tal? Nada, quería preguntar, porque, bueno, me hizo clic un comentario, y si tiene mucho que ver este tema de víctima con el autoestima, con la estima que podamos tener, tipo la víctima como esa parte y también el victimario como una falta de estima, no sé cómo explicarlo. Lo digo porque, por ejemplo, a mí me han robado y me acuerdo muchísimo, después de mucho tiempo analizando este evento, que yo tenía un dinero que era como un dinero que yo había tenido por ahí, me lo regalaron o era algo que como que en ese momento yo sentía que no me lo merecía. Al día siguiente, llegando a mi casa, me robaron específicamente ese dinero.
sea, eran 20 bolívares, me acuerdo clarito. Y entonces, claro, ahorita cuando hablaron de esa parte de sincronicidad, lo relacioné con ese que no me merecía ese dinero. No sé cómo explicarlo, entonces no sé si eso también se relaciona con esa parte de víctima-victimario. Un beso. Gracias. A Sin ver, duda. tía, sin Sin duda. duda. O sea, No me lo merezco. eso es lo crismológico. Eso que tú llamas autoestima es lo que aquí estamos llamando crismología. Exactamente. No me lo merecía. O sea, esa es una llamada de auxilio al 911 para que vengan a quitármelo ya. Porque al no merecerlo, ¿verdad? Puedo ir al infierno, por ejemplo. O me da culpa que tengo algo que siento que no, que siento que no me representa, que siento que no vale algo de mí. Entonces ahí está cuando tú constelizas eso. Y fíjate que lo soñaste y que tuviste unos mensajes el día anterior que no le hiciste caso. Y ese es el punto. Sí, total. Así es. Gracias por compartir la experiencia. Tiene la palabra ahora Katy. Ya te voy a solicitar para que actives el micrófono. Listo. Hola, gracias. Quería, no sé, como preguntar si esa díada de víctima-victimario se pudiera ver también como en un continuum, desde menos víctima, menos victimario, hasta la peor víctima, el peor victimario, ¿sí? Porque me venía como un poco el recuerdo aquí en Colombia del tema médico, ¿sí? Con algunos médicos que publicaron imágenes en redes sociales y denuncias que estaban siendo atacados, amenazados de muerte y todo esto, y ellos muestran de alguna forma su papel de víctima o golpeados incluso, y el otro lado también, porque también como a la par salen estos videos de médicos maltratadores de pacientes, ofensivos, que gritan, que atacan, que no atienden. Entonces, como de alguna manera también no solo se podría ver este víctima-victimario en términos legales de agresiones físicas, sino ahí es donde yo como que me lo imagino en un continuum desde cosas o comentarios pequeñitos o acciones pequeñitas hasta lo más grandotote, ¿no? Hasta lo más visible. No sé si se pudiera ver así también. Así siempre te invita el sistema legal a que lo veas. O sea, incluso cuando se tratan víctimas de violencia doméstica o de violencia de género contra la mujer, hay delitos tipificados que un acto lascivo, por ejemplo, que es un toqueteo o algo, obviamente no es un abuso sexual infantil. En lo legal se puede como sistematizar un poco para hablar de este continuo o de este espectro que tú estás conversando. Yo creo que en lo psicológico, victimario es victimario. O sea, así robe 20 bolívares o estafe a un estado y robe un banco de 20 millones de dólares. Es la misma actitud psicológica. O sea, es lo mismo que hay psicológicamente dentro de ti, aunque robaste 20 bolívares y el otro robó 20 millones de dólares. Pero vamos a ver qué dice mi tía. O sea, porque en lo legal, yo sí entiendo lo que estás preguntando, porque las tipificaciones de los delitos, de hecho, son así para dar las penas. O sea, si el que robó 20 tendrá 1 año de cárcel, y el que robó 20 millones tendrá, no sé, 30 años de cárcel. Pero eso es el discurso de lo legal. En lo psicológico, los dos son victimarios, los dos robaron. E hicieron daño o lo que sea. Pero vamos a ver qué dice mi tía. Sí, bueno, es que psicológicamente es lo mismo, no es cuantitativo. O sea, si robaste 1 o 1 millón, pues robaste. Y el robo, entonces vamos a verlo desde lo psicológico, no desde lo legal, por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando contigo para saber por qué estás robando, qué es lo que necesitas por lo que robas, o porque eres robado, como en el caso de Daniel, ¿no? Es decir, lo que hay es que ver qué ocurre en lo psíquico. Y por supuesto hay situaciones como esta cresmológica, donde entonces se unen lo psicológico y en este caso pues lo legal, ¿no? Y allí hasta cierto punto entonces se vincularía también lo víctima, porque si yo estoy robando, pues pobrecito yo no tengo dinero para y tengo que verme en la necesidad de.
¿sí? Entonces ahí se podría como ver la diada, Pero pienso yo, no sé. pero ojo con el robo y la necesidad de... Sí, claro, no siempre, o sea, no quiere decir que Sí, sí, siempre es así. exacto, sí, es que ese es el cuento, ¿sabes? También religioso y legal que Ujú, puede ujú. tener necesidad y hay una gran variedad de situaciones que yo puedo acceder, que no es necesariamente robar porque yo necesito. Exacto, exacto. Y Entonces, que Lo que pudieran pasa valerse lo de que allí, pasa que ¿no? eso sería la justificación que te exime de la culpa, pero sigues en la proyección. Ahí no hay exactamente. movimiento tampoco. Psicológicamente hablando, no hay movimiento. No puedes ni siquiera recoger la proyección. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Ahora tiene la palabra Paola. Ya te da la posibilidad de activar el micrófono. Listo. Hola, David. Hola, Ma, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo Aquí, estás? Hola. chévere. Aquí aterrizando un poco las ideas, porque algo que me quedo dando constantemente en la cabeza es la imagen de que cuando estás en posición víctima no hay movimiento psíquico, no hay capacidad de transformarse. Entonces podríamos ver en este caso el victimario con ese mecanismo compensatorio que te está diciendo, date cuenta, y cada vez te pone como esas situaciones de crueldad para que tú mismo recojas las imágenes. Y en ese estado tú estás, sí, yo recojo esta idea, me quedo por siempre en esa posición de víctima. Porque bueno, tengo una experiencia cercana de una persona que tiene la imagen de víctima, pero cada vez le pasan cosas y en este caso sigue proyectándolo afuera, pero podríamos ver esta imagen del victimario como ese correctivo de date cuenta, en este caso. Y gracias. Sí, o sea, un poco yo entiendo la idea de lo que estás preguntando. De hecho, esa es la imagen que traemos como del fármaco. Y por ahí también lo leí en el chat. A veces la cura de la enfermedad es la vacuna, y la vacuna tiene el virus que te va a generar, bueno, los anticuerpos necesarios para que si te vuelve a dar esa enfermedad o no te dé más leve. Entonces, entiendo lo que estás preguntando, pero sí, o sea, el farmacón es remedio y veneno a la vez, pero es el que te impulsa y te transforma. Yo estoy de acuerdo con eso. La tía lo ponía con estos ejemplos de los mitos que hablaba. Y con esto de las constelaciones de las mujeres que a veces, cresmológicamente hablando, se colocan en la posición de víctima y son víctimas de un abuso sexual. Es más o menos lo que tú estás planteando. Vamos a ver qué dice Magali. Claro, no nos olvidemos que esto es inconsciente. O sea, el victimario Claro, no, exacto, no está enseñando a su víctima que haga o no haga, etcétera. Se está dando estos elementos en lo inconsciente. exactamente. Una dinámica inconsciente. Ok, buenísimo, gracias. Pero eso que tú planteas es la imagen que traemos del fármaco. A veces esa víctima, para que, bueno, el destino le deje la posición de ser víctima, bueno, necesita ese otro afuera que empuje y que le va movilizando, y tiene que haber cierta transformación, porque si no se queda ahí y tal cual como tú lo dices, no se mueve, no hay movimiento psíquico, crecimiento, nada. Gracias a ti por la pregunta. Ok, chévere. Hola, Tiene la palabra ahorita Beatriz. ya me pusiste en cola, David. Luisa, Ajá, ya vendrías tú, no te preocupes. ok. Tiene la palabra Beatriz, Luisa y luego Natalia. Hola David, hola Magali. Bueno, yo tenía una confusión aquí porque ustedes han mencionado durante toda esta charla la palabra culpabilidad. Me culpo, no me culpo, siento culpa. Y siempre pensé que más bien uno tenía para entender psicológicamente todos estos conceptos que deslastrarse de eso, porque pensé que era un término totalmente religioso. Y que eso más bien nos confunde, lo de culpa o no culpa, bueno o malo, nos confunde la parte psicológica de poder actuar o no actuar para crecer o no crecer. ¿Cómo queda eso? Porque ustedes mencionan mucho lo de la culpa. Claro, porque es que justamente en el tema de victimario, la víctima se culpabiliza porque, por supuesto, hay un componente religioso importante dentro de la situación víctima-victimario, sin duda.
Pero lo que tú dices es muy cierto. La culpa es religiosa, la culpa es paralizante en lo psíquico, y por supuesto en psicoterapia se trabaja esos elementos de culpa que trae cualquier persona, cualquier paciente, justamente por eso. Uno, porque lo religioso te lo lleva pues a ese campo, y entonces se pierde la parte psíquica allí, y lo otro por lo petrificante que se comporta. La víctima tiende a culpabilizarse, y en eso estamos diciendo tiende a petrificarse, ¿okay? Porque además está obteniendo una ganancia secundaria. Eso es importantísimo en la víctima, y que tiene que ver justamente con toda esta situación de culpa. Entonces, tú tienes razón, pero era necesario también traerlo y trabajarlo como lo vive la víctima. Y en ese caso, o sea, porque ustedes dicen que es una cosa especular, que la víctima se vuelve victimario inconscientemente por haber sido víctima o por sentirse víctima. Sí. Si se trabaja ese sentido de que no hay culpa, sino de que, bueno, sucedió porque se dio y qué le puedo sacar a eso, también se volvería victimario. O sea, es una cosa arquetipal que es así y punto. La víctima, ya por ser víctima, está, para usar este término que no nos gusta, está culpabilizando a los otros de su situación. No ¿Sí? a sí misma. Puede que a sí misma, pero en general no, sino como que ya que yo estoy lisiada, ¿verdad? Ustedes son los que tienen que ver cómo hacen con todo este rollo. Ustedes compran los medicamentos, me llevan al hospital, o sea, como que ustedes tuvieran la situación por la cual yo estoy así. Entonces ya ahí esa víctima se está convirtiendo en victimaria. Y eso ocurre siempre con la víctima. Ok, gracias. No sé si también, nosotros también lo poníamos en un ejemplo ahí un poco antipático, pero por ejemplo, en esto de la psicología virginal y sectaria que pasó con el nazismo, los judíos obviamente fueron víctimas de, obviamente, esta otra psicología virginal, pero también a veces ellos se convierten en victimarios porque todos los años, o desde que eso ocurrió en la historia, le recuerdan a la humanidad lo víctima que ellos fueron. Y es recuerda, y el holocausto sí existió, y mírame el tatuaje, yo soy sobreviviente y tal, y en esa posición de reivindicar tu posición de víctima, lo que tú no ves es el ataque de victimario que estás teniendo con el colectivo. No sé si también lo puedes ver ahí. Sí, lo puedo ver. Ahora, el hecho de, o sea, lo importante en todo esto de víctima y victimario es aceptar nuestra condición de crueldad o de no como la gente cree que uno es bueno en esencia, sino lo contrario, uno es malo en esencia. Aceptar la polaridad del arquetipo que está en ti. Los dos elementos están en ti. Okay. Gracias por la pregunta. No, gracias a ti. Luisa, ahora sí tienes la palabra. Ok. Exacto. Yo no sé si es una pregunta o un comentario o son varios comentarios. O sea, primero, que la crueldad forma parte de nuestra estructura humana, ¿no? O sea, no es que es la naturaleza, no es que la crueldad sea nuestra naturaleza, sino como tú dices, forma parte, ¿verdad?, de una polaridad. O sea, forma parte de una polaridad que está ¿dónde? En el inconsciente, en nuestro inconsciente, en nuestra estructura psicológica, ¿no? Ok, sí, era que como decir que no es de la naturaleza humana. Forma parte de nuestra naturaleza humana. O sea, por eso quería... Claro, lo que pasa es que dijeron que que nuestra naturaleza humana era la crueldad, y nuestra naturaleza humana no es la crueldad forma parte de nuestra naturaleza humana, o sea, es diferente, ¿no? ¿Me explico? Sí. Ok, entonces, me resultó como que muy obvio, ¿no?, ante la presentación de ustedes, ver
no es lo que está pasando en nuestra sociedad. Ver lo del inconsciente colectivo y entonces, y lo de la crueldad, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si es que nosotros éramos una sociedad sumamente virginal, sumamente casta, que ahora, que de alguna manera, entonces, nos está mostrando todo este lado de crueldad tan grande, ¿no? Como que para que lo viéramos, porque no había otra forma de que nos pudiéramos acercar a eso. Porque fíjate, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo veía una película donde aparecían escenas sumamente crueles, y yo lo veía como que eso era parte de la imaginación del autor, del director, pero yo no podía concebir que los seres humanos llegaran a esos extremos de crueldad. Para mí era como que inconcebible. Ahora yo veo una película donde aparecen situaciones de extrema crueldad y para mí ya me resultan familiares, cercanas. O sea, ya sé que los humanos somos capaces de eso, de llegar a límites de crueldad enormes. ¿Ok? Y por otro lado, o sea, como la víctima, al victimizarse, inmediatamente también está asumiendo el rol de victimario para consigo misma. ¿No? O sea, si yo me victimizo ante una situación, ante una persona, ante quien sea, al yo victimizarme, inmediatamente estoy siendo victimario de mí misma. ¿Cierto? ¿Sí? Uh-huh. Por eso te digo, no sé si es un comentario, una pregunta, Estás siendo victimario de tu desarrollo psicológico, estás siendo victimario de tu desarrollo afectivo, o sea, porque en la Correcto. posición de víctima tú no te mueves, y en la posición de víctima solamente ves a través de esos anteojos, a través de eso que es tan estrecho que no te da la posibilidad de tener otra amplificación de conciencia. Uh-huh. Pero es lo que tú estás diciendo. Exacto. Y fíjate lo que tú dices, o sea, a mí antes me costaba mucho ver películas y entender que la humanidad, yo recogería que yo, o sea, no solo la humanidad, yo, lo que puedo ver en la película, o sea, eso también está tan dentro de mí que yo no sé si en algún momento se me puede volar la teja y llegar a hacer eso. Y eso es lo que da miedo. Eso es lo que da miedo. Por eso es que a veces decimos, bueno, ya va, mi naturaleza no es que es mala, es que forma parte de... Pero entonces ahora ya yo ahorita puedo ver en Netflix una película y entender que yo y que lo que veo en la película no es ficción. O sea, que eso también puede ser parte de mi repertorio conductual, afectivo y emocional por de mi inconsciente colectivo. Y eso te calma. Y eso te calma y eso tú dices, bueno, ya, o sea, ya lo logro entender. Lo que pasa es que en la angustia, en esa angustia, bueno, el otro mecanismo es la negación. No, yo no puedo creer que la humanidad sea capaz de llegar a eso. O sea, yo no puedo creer que los chinos hayan inventado esta vaina en un laboratorio en las teorías conspirativas. Yo no puedo creer que en los condominios al médico le ensucien la puerta de cloro y lo boten y le pongan mensajes en el ascensor de lárgate de aquí porque tú traes coronavirus. Porque yo soy víctima del coronavirus y tú lo vas a traer porque trabajas en el hospital. ¿Y está pasando? Sí, cierto. Sí. Gracias, sí. De nada. Tiene la palabra ahora Natalia y luego Susana. Listo, Natalia, ya creo que puedas abrir el micrófono. Hola, ¿cómo estás, David? Bueno, hola, Nati, ¿cómo estás? Clase en el hospital. Muy contenta de estar aquí, me encantan estos espacios. Bueno, yo estaba pensando justamente en lo que decía Luisa, ¿no? Cuán sencillo es para nosotros separar en bueno y en malo. O sea, nosotros escindimos bueno o malo, disociamos, lo ponemos lejos de nosotros y lo proyectamos. Ahora eso que no tengo yo lo tiene alguien más, ¿no? Por eso es que siempre se ve, el lobo es otra persona y la caperucita es alguien más. O sea, no vemos el lobo en la caperucita ni la caperucita en el lobo. Entonces, bueno, conversando eso, yo quería traer este comentario.
a mí me ha llamado mucho la atención como últimamente en el cine, por ejemplo, se están dando cada vez más películas de los antihéroes, ¿no? O sea, estábamos hablando ahora de películas enteras para conocer lo que hay detrás del malo. El Joker, el Guasón, Harley Quinn, etcétera, ¿no? O sea, hay como toda esta mirada para entender lo que pasa, para ver por qué el malo es tan malo. Pero, por ejemplo, en el Joker, como que se pasa ahora al otro extremo, porque ahora vemos de lo malo, entonces empezamos a conmovernos de la historia y empezamos a entender, a aceptar y a casi que darle la razón a la psicopatía, ¿no? Entonces, ahora ya saliendo un poquito de la película, hilo con un tema de la actualidad, el tema de los pedófilos o los adultos que tienen preferencias sexuales por niños. O sea, que ahora se está gestando todo un grupo para darles un respeto y entender que, bueno, eso es una preferencia sexual, que cada uno puede preferir lo que sea. O sea, yo creo que en qué punto como que nos estamos perdiendo en esa supuesta aceptación, porque a mí me parece que eso también es una división. O sea, estamos igual, no estamos viendo lo bueno en lo malo ni lo malo en lo bueno. Ahora de lo malo queremos ver solo lo bueno. Entonces ya va, como que eso me preocupa un poco y quería escuchar a ver qué podían decirme ustedes al respecto. A mí me parece interesante lo que estás comentando, porque nosotros en el trabajo decimos que la víctima parece ser como el arquetipo que predomina en la modernidad, en la posmodernidad, ¿no? Si tú vas a activar ese arquetipo y vas a atravesar el mundo constelizando tu camino del héroe, ¿qué te vas a encontrar? Millones de batallas y de dragones con los cuales tendrás que luchar. Pero si nosotros activamos ese arquetipo de camino del héroe como víctima, los victimarios siempre nos van a decir y van a aparecer y nos van a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y estamos disociados. Nosotros para trabajar este trabajo nos leímos un libro de un filósofo francés que él decía, el siglo XX se caracterizó por siempre ubicar a las sociedades en dos aceras. Segunda Guerra Mundial, nazi, judío, lo que sea, buenos, malos, progres o no progres. Y yo creo que el mayor reto que tenemos en el siglo XXI, decía él en ese libro, es entender lo que tú estás diciendo. Caperucita tiene un lobo y el lobo tiene la caperucita. O sea, basta ya de esa escisión y de esa segmentación. Claro, y Batman tiene adentro su Guasón y el Guasón tiene adentro un Batman, ¿no? Es que Batman existe, o sea, si Batman existe porque el Guasón existe, y el Guasón existe porque Batman existe, se necesitan. Y ahí esa dupla, esos dos elementos están dentro de nosotros. Entonces, yo creo que el reto del siglo XXI es lo que tú estás diciendo. Más que hacer el splitting, es la unificación, es el poder integrar eso en nosotros. Y ese es el reto. Y cuidado con el público, ¿verdad? Que es inocente y que le dan a la inocencia una gran importancia. Entonces, bueno, ellos son, digamos, estos inocentes, son víctimas de todo este comercio de los antihéroes, de la maldad y de todo esto. Bueno, ante toda la maldad, entonces educamos a nuestros hijos para que no vean tanta, o no crean en esto, o no sientan que esto es lo que tienen como mundo, sino entonces los vamos suavizando y los vamos haciendo rosas, etc. O sea, yo siempre insisto, cuidado con la inocencia, cuidado con la bondad. No es que la bondad no exista, por supuesto que sí, hay su opuesto, etc. Pero cuando somos inocentes, pacíficos, legales y todo perfectico, no pasa nada más que puede ser víctima de todo este elemento sombrío de maldad, crueldad, violencia, todo esto que está ahí, Yo creo que el reto, Nati, es que, bueno, en los espacios de terapia, la gente que va, porque la gente que va a terapia es muy, muy pequeña en porcentaje de la humanidad, pero es lo que tú dices, o sea, hacerle entender o que la gente vaya concientizando poco a poco eso que estamos hablando, eso que tú dijiste. O
sea, que eso está en nuestro interior y basta ya de disociarlo, de proyectarlo, de escindir. Hay que integrarlo. Tiene la palabra Susana ahora y luego tiene la palabra Katy. David, con lo que estabas diciendo ahora, también te empiezas empiezas a ver la patología que cada uno tiene dentro de uno mismo, cuando empiezas a ver los elementos que tienes del Joker en ti mismo. ¿Y por qué vas a empezar a sentir lástima por el Joker? Porque tú tienes tu propia lástima y tus propios elementos psicopáticos, porque todo es una psicopatía también. Ahora, para hablar de constelaciones de lo que es la víctima y el victimario, se necesita una cantidad de elementos, una cantidad de características en esta víctima y en este victimario para que se encuentren. Y eso era lo que ustedes más o menos estaban explicando, pero yo le había pedido que ampliaras, por ejemplo, esa proyección del self a nivel del inconsciente colectivo para hacer esta víctima y este victimario colectivo. Por ejemplo, los elementos de ingenuidad, los elementos de narcisismo, y qué otros más elementos se necesitan para que por ejemplo, las sectas que son tan proclives a captar estos tipos de víctimas, o sea, cuáles son todos estos elementos que consteliza la víctima y el victimario para captar y ser captados. Bueno, hablamos de algunos con el avance de la física cuántica y de las neurociencias, y hablamos en este trabajo, pero tal cual como tú lo estás diciendo, en este trabajo hablamos de lo virginal, pero tú también estás hablando de lo narcisista, y es verdad, estás hablando de lo psicopático, y ha salido mucho de lo psicopático en la discusión, y es verdad, o sea, por lo menos yo veo esos, o sea, yo veo eso en que se active y se constelice la víctima y el victimario. No quiero entrar en temas de política, pero eso es lo que nos pasó a nosotros también, o sea, pero borrado el tema, eso es lo que pasó en Alemania, o sea, uno lo puede ver y lo vivencia muy cerca, porque nosotros hemos sido víctimas y victimarios a la vez, ¿sí? Vamos a ver qué dice la tía, pero esos que tú nombras o sea, esos que tú nombras están presentes en esa dupla y en esa activación del arquetipo. Sí, sí. Bueno, lo vemos. Si no se quiere pues entrar en la polémica política de este país, pero lo vemos en la política de muchos países, o sea, en la historia política o en la historia de las guerras o lo que fuera, este es el tema justamente que le da alimento a toda esta situación, sin duda. O sea, siempre hay un grupo inocente, o sea, un grupo que no se entiende de lo que está pasando, que no tiene la fuerza para, ni otros instrumentos para responder, y entonces, bueno, otro grupo que tiene todo eso y más. Entonces, se da perfectamente pues esta dupla, ¿no? Y ese grupo tiene una necesidad, o sea, tiene una nanqué que le posibilita el movimiento. O sea, hay algo internamente en ese inconsciente colectivo que hace que se mueva y que, bueno, las Moira y esa fuerza de destino impulse esa activación en mí y, bueno, me traiga ese monstruo o eso sombrío que yo no reconozco, ese victimario que necesito para mover. Exactamente. O sea, el ananqué de un grupo está moviendo estas otras situaciones de ese otro extremo de la dupla. ¿Te ayudamos, Susana? Sí, está clarísimo la cantidad de elementos que se necesitan para que se den en esa dupla. Y estaba pensando en Shakespeare, que vimos con Sherlock, en lo de Venecia, ¿cómo se llama? Cuando vimos Shakespeare, que vimos también ese manejo del chivo expiatorio, que era tan importante ver cómo se consteliza el chivo expiatorio para hacer el chivo expiatorio. Y lo ves, ya que traes a Shakespeare, lo ves en todas las tragedias. En el Mercader de Venecia, como lo puedes ver en el Ricardo III, por decir dos de ellas. Porque esto es lo que nos está pasando continuamente a todos. En nuestra historia, en nuestra casa, con los padres, con los hijos, con la servidumbre, con lo que sea, está ocurriendo continuamente en todos los campos.
Bueno, terminamos ya por honor al tiempo con la última pregunta de Katy. Tienes activo el micrófono y cerramos. Gracias. Sí, no, y retomando un poco lo de los retos del siglo XXI, también está, no sé si han oído un poco el término de la sociedad de cristal, ¿no? Que entonces no podemos, tenemos que tener como extremo cuidado con todo lo que hablamos y de lo que es políticamente correcto, porque entonces tenemos estas sociedades machistas que no se puede hablar, que la mujer siempre se siente minimizada, que si se dijo gorda, que si se dijo negro, que si no se puede usar ese término, sino otro término, y ablandar y suavizar absolutamente todo el lenguaje para no atacar, para que el otro no se sienta atacado, para que el otro no se sienta ofendido. Entonces, como de alguna manera esos grupos, digamos que se consideran también vulnerables, como las feminazis, entonces ¿a dónde llegan también a ser y cómo muestran entonces ese otro lado de victimario, ¿no? No sé qué opinión tengan allí ustedes de lo que, de la opinión de ustedes con respecto a eso. Ahí está lo virginal. O sea, por ejemplo, en ese ejemplo que tú estás colocando está lo virginal. Está lo impenetrable, está en donde esta es mi verdad y no la tuya. O sea, y en la metáfora que estás planteando, filósofos y sociólogos le han puesto otro apellido, no de cristal. Bauman habla de sociedad líquida, Byung-Chul Han habla de sociedad del cansancio, sociedad de la transparencia, sociedad mediada por la big data, por esto de las redes sociales y por esto de la virtualidad que también genera otro mundo, otro aspecto sombrío, otras formas de vincularnos, y el cyberbullying, el cyberacoso, o sea, la ciberprostitución, todo un montón de cosas. O sea, el espíritu de los tiempos, yo creo que cada uno con su saber y con la forma en la que puede verlo, le ha puesto nombre y tal cual como tú lo estás diciendo. O sea, ahorita estamos en tiempos de extrema susceptibilidad porque, bueno, parece que los valores y parece que los fundamentos en los que se estaban montados la familia, en los que estaban montadas las instituciones, se desparramaron, pues, o sea, se volvieron triza, masa. Eso lo dice Bauman. Y Byung-Chul Han, que es otro filósofo, Bauman es sociólogo, Byung-Chul Han lo llama con la sociedad de la transparencia, sociedad en donde el eros está agónico, el eros está muriendo, en donde otro analista junguiano que se llama Luigi Soja tiene un libro que se llama La muerte del prójimo. O sea, si Nietzsche decía Dios ha muerto, en este siglo nos estamos enfrentando a la muerte del prójimo. O sea, el otro ha muerto, está muriendo, y ese es el punto. Y si tomo nada más la imagen de cristal, en esto que tú planteabas, hay que tener muchísimo cuidado con estos cristales, porque no nos inmunizamos. Ya no puedo decir negro, porque tengo que decir afroamericano, descendente de no sé quién, ya no puedo decir tal cosa. Es decir, me estoy cuidando de tantas cosas, ¿no? Que, oye, digo negro y confróntate con todo lo que significa ser negro y no sé qué, no sé cuánto. Eso sería tener inmunidad, hacer anticuerpos. Pero cuando me estoy cuidando de tantas cosas y me convierto en ese cristal, pues no me está pasando absolutamente nada y soy susceptible a cualquier noxa, a cualquier enfermedad, a cualquier virus, a cualquier cosa. Virus, por cierto. Bueno, la verdad que muchas gracias por la participación. Como les comentábamos al inicio, pueden seguir @Grupo Psicopompo en Instagram y por ahí se van a ir enterando de las actividades que va realizando también Magali. El próximo seminario, la repetición de coronavirus es la semana que viene. Ella tiene toda la información. Las personas que no pudieron estar en esa primera vuelta, si quieren estar en esta, ella tiene la información, mi tía, y se las puede pasar. Y estén pendientes porque entonces en octubre viene la segunda parte, que bueno, ella la está cocinando para eso, y en noviembre también vendría otro seminario por ahí que creo que va a ser sobre paranoia. Entonces, la verdad, muy agradecidos porque estén esta mañana y esta tarde, y bueno, nada, feliz almuerzo y feliz tarde para todos. Un gusto.